Cuando la clase nos pidieron que realizáramos esto por el problema que ha habido en estos días en cuanto a la señal de internet. También tengo entendido que creo que hay algunos compañeros en aislamiento. Bien, vamos a continuar con los ejercicios de hoy. Vimos el día martes, estuvimos platicando que ya vamos a entrar de hecho ya entramos el tema de herencia no mendeliana o genética no mendeliana, que ya pues sale un poco de estas características que Mendel evaluó y que permitieron llegar a establecer. Francisco, por favor, tiene su micrófono abierto. Francisco Lima. Gracias. Bien, entonces, para estas tres leyes, pues hay excepciones. Por eso es que quieren llamarles leyes como tal, sino más bien reglas de Mendel, porque hay excepciones que ya empezamos a ver. Y una de ellas, pues, es el tema de la dominancia incompleta, que fue lo que estuvimos martes. Creo que hoy hay un inconveniente con la sección de forestales, de verdad. Me comentaban que ahí sí estaba un poco inestable o bastante inestable el internet. Y bueno, hoy vamos a seguir viendo un poco también otro tipo de herencia que es la codominancia, que seguramente en alguna de las áreas de producción hemos podido ver un poco ejemplos de tanto de dominancia incompleta como de codominancia. Y nos quedamos el día martes para el caso de la dominancia incompleta, para hacer ahí una recapitulación. Lo que sucede acá es que ya no se van expresando o alguna de las tres como tal. En este tipo de herencia, lo que sucede en el fenotipo como tal es que aparece un tercer fenotipo, ¿sí? Aparece un tercer muy característico, es que muchos textos y en la red aparece, es el de cruzar plantas con flores de una especie llamada Don Diego de noche, Don Pedro, va variando de lugar en lugar. Una planta que se llama Mirabilis jalapa. Entonces, lo que sucede acá es que si cruzáramos dos plantas, una con flores, daría como resultado, si estuviéramos hablando de una dominancia completa, ¿qué esperaríamos? Asumiendo que este fuera el cruce, en una dominancia completa o normal, como vimos anteriormente. ¿Qué hubiéramos esperado? ¿Cuál de los, viendo solo el fenotipo? Flores rojas, ok. Rojo. Ok, gracias. Creo que la mayoría hubiéramos seleccionado el rojo, ¿verdad? Eh, ¿Y cuál hubiera sido el resultado en la F1, siguiendo las leyes de Mendel? Si la flor roja hubiera sido dominante y la blanca recesiva. Hubiera sido, gracias, como ya escribieron algunos en el chat, el 100% de la descendencia hubieran sido plantas con flores rojas, ¿verdad? Si hubiéramos hecho una F2, pues ahí ya hubiera cambiado un poco más, ahí ya estaríamos pues en la ley de el alelo que se pierde o se queda enmascarado en la F1, ¿verdad? Pero acá sucede pues algo diferente. Entonces, partiendo de que tenemos ahora una dominancia incompleta, si hiciéramos este
un tercer fenotipo, ¿sí? Que fue lo que realizamos en este ejemplo, que en este caso pues serían plantas con flores rosas, ¿sí? Con flores rosadas como tal. Entonces, en una dominancia incompleta, lo que sucede fenotípicamente es que aparece un tercer fenotipo. Pues el ejemplo es de flores, pero los otros que estemos viendo, ahorita los vamos a revisar cómo nos quedaron los resultados. También aplica, pues, no solo para flores, también en hortalizas, en animales. Estos fueron los dos ejemplos que quedaron pendientes, ¿verdad? Entonces vamos a verificar estos resultados y ya luego vamos a entrar al tema de la codominancia. Bien, en resumen, esto fue lo que estuvimos platicando el día que queda un poco más claro. El martes pues también fue que empezó el problema de la energía eléctrica y la señal, ¿verdad? Entonces revisemos este ejercicio. Lo siguiente, un cruce de rábanos, donde vamos a tener rábanos, al cruzar rábanos redondos y alargados, obteníamos rábanos ovalados, ¿sí? Pues, diferente pues, teníamos un tercer fenotipo como tal. Entonces, veamos el inciso A. ¿Cuáles fueron las proporciones en el genotipo y en el fenotipo? Lo podemos ir anotando acá en el chat, por favor. Ok, ya hay acá algunas respuestas. Vayamos verificando todos. Es para el inciso A, ¿verdad? Proporción 2:2 o 50:50. Sí, nos quedó de esa forma. Ok, bien, entonces revisemos, creo que sí coincidimos la mayoría, los que escribieron acá en el chat, en el inciso A. A ver, inciso B, si se cruzan rábanos alargados con rábanos ovalados, que, bueno, y luego
tenemos la F1 y la cruzamos, ¿cuáles serían las proporciones de la F2? Revisemos ahora el inciso B, por favor. Ok, inciso B, solo veo algunas respuestas, pero respuesta a la F2 como tal. A ver cuánto nos, bueno, cómo nos queda. Adolfo, un
Bien, veamos las respuestas de este otro ejercicio. Ya en un momento, si una duda la vemos en la pizarra, ¿sí? Bien, acá el ejercicio pues era muy parecido al de las flores. Acá hablamos de dos razas de acción negra, otras color blanca y otras pues con coloración azul. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos tres fenotipos como tal y también pues tres, si vemos, genotipos. Indica que el color azul se debe a la dominancia intermedia de los genes NN como tal. Y luego se indica, en el módulo de producción animal se realiza un cruce entre un gallo negro con una gallina blanca y se producen pollos de color azul. Determinen las proporciones fenotípicas y genotípicas. Entonces veamos la F1. ¿Cuál sería la proporción? A ver, F1, acá alguien ya lo indicó. Valladares, ¿alguien más? Ok, 100% azules. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y en el fenotipo, ¿verdad? Ahora en la F2, ¿cuáles serían las proporciones? Bien, entonces acá en este ejercicio tenemos en la F2 la proporción fenotípica y gen 1, 2, 1, ¿sí? Pues tendríamos un eh, pollo con plumaje negro, dos pollos con plumaje azul y un pollo con plumaje blanco, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Todos, todas. Bien, ¿alguna duda con este ejercicio como tal? Entonces, bueno, acá recapitulando un poco, en el caso de la dominancia incompleta, en lo que sucede, como ya lo habíamos indicado anteriormente, es que ninguno de los dos alelos es dominante
completamente como tal. O sea, acá no tenemos ya un alelo dominante que logre cubrir o enmascarar completamente al recesivo. ¿Sí? Vimos ya tanto en este ejercicio como en los otros dos anteriores que se expresa a través de un tercer fenotipo como tal. Entonces, dos caracteres o características intermedias, como por ejemplo, pues en las rosas o en flores, entre una roja y una blanca, tener pues un tercer fenotipo, un morado o un rosado, por ejemplo. Y también el tema de bovinos podría darse en algún momento. Acá ahorita vamos a ver, bueno, viendo esta imagen de acá, ahí ve cuál representaría una dominancia interna. Ah, Ah, ok. ¿Alguien más? B. B. sería B. Bien, sería acá B. Ahorita vamos a ver por qué no sería A como tal, pero A sí es un tipo de herencia no mendeliana, ¿sí? Acá en el caso de la imagen A, realmente es un ejemplo de codominancia, que es lo que vamos a empezar a platicar. Pues acá, pues B representaría un ejemplo de dominancia incompleta porque acá tendríamos un tercer fenotipo que sería gris, por ejemplo, ¿verdad? Y acá en A, según lo que vimos anteriormente, corresponde a un ejemplo de codominancia. Entonces, en la codominancia va a suceder lo siguiente. Acá les coloqué nuevamente la imagen. Bueno, en la codominancia va a ser otro tipo de herencia no mendeliana, directamente las leyes de Mendel. Tenemos pues acá algunas excepciones. Entonces acá en la codominancia es muy parecida a este tipo de herencia a la dominancia incompleta o herencia intermedia, pero tenemos acá unas diferencias como tal. En la dominancia incompleta vimos que el alelo dominante no cubre o enmascara completamente al alelo recesivo, ¿verdad? Y pues hay una mezcla ahí intermedia que da origen a un tercer fenotipo. Acá en la codominancia lo que sucede, los dos alelos se expresan simultáneamente, ¿no? Se van a expresar a la vez. Entonces vamos a tener dos alelos dominantes como tal, como los dos se van a estar expresando a la vez, los dos dominan, dominantes al mismo tiempo. Un ejemplo, pues son estas vacas, podríamos decir Holstein como tal, creo que eso sí es lo más cercano que tenemos en el área de producción animal, en el caso de agrónomos que están en el módulo de producción animal o van constantemente a la granja, pues ahí sí se tienen algunas vacas Holstein, ¿verdad? Las que pues tienen una mezcla de colores, blanco y negro como tal. Entonces, sucede acá, que los dos alelos van a ser dominantes, o sea, los dos se van a expresar a la vez, ¿sí? A ver, ¿qué otro ejemplo podríamos tener de codominancia? Si dejamos a un lado la parte de estas vaquitas. En, en algunas, ahí podemos encontrar pues ejemplos de codominancia ya más reales, ¿sí? Ya pues en la vida real como tal. A ver, ¿qué otros ejemplos creen que, o en qué otros casos podría? También tenemos un ejemplo, cuando vemos la parte conceptual, se los,
les ponía estas mismas diapositivas. También en las aves, ¿sí? En estas gallinas, ¿sí? Por ejemplo, es bastante característico, ¿sí? En algunas gallinas, ¿sí? Tener esta coloración. A ver, en sus lugares de origen, que, por ejemplo, soy de Petén y allá pues tiene un nombre como tal. A ver, o cómo las nombraríamos. Abadas. Abadas, ¿verdad? Sí, en Petén también las llamamos como lo indican de esa manera. Entonces acá podemos ver, si cruzáramos pues un gallo blanco como está acá en la imagen y una gallina negra, tendríamos una gallina abada, ¿sí? Que acá pues tenemos tener plumas negras como plumas blancas al mismo tiempo. ¿Sí? También es otro ejemplo de codominancia. También vamos a ver, creo que alguien había escrito acá en el chat. En peces también se da una codominancia. De hecho, uno de los ejemplos que vamos a ver hoy es en peces, precisamente en el color de las escamas. Bueno, entonces acá, ¿qué va a suceder en la codominancia? Pues que los dos alelos son dominantes, recesivos, como tal. A diferencia de los otros tipos de herencia que hemos visto, por ejemplo, en la dominancia completa, pues sí, lográbamos ver nuevamente el alelo recesivo con la tercera ley de Mendel, ¿verdad? En la recombinación eso era lo que sucedía, que aparecía o se expresaba el alelo, los genes recesivos. En la codominancia no tenemos alelos recesivos, los dos van a ser dominantes y se van a expresar al mismo tiempo o simultáneamente, como tenemos acá en este concepto, que de hecho era una de las preguntas de parcial, cuando les preguntaba los tipos de herencia. Cuando se expresan simultáneamente los dos alelos, vamos a tener una codominancia. ¿Sí? No tenemos alelo recesivo, sino que los dos son dominantes y se expresan a la vez. Partiendo de estos conceptos o definiciones, veamos el primer ejercicio, que va muy relacionado con un ejemplo de peces. ¿Sí? Y lo resolvemos ahorita acá todos juntos. Ok, acá está completo. ¿Sí? Entonces tenemos acá lo siguiente. Un piscicultor cruza dos ejemplares puros, una hembra de escamas azules con un macho de escamas rojas. Los peces obtenidos en la descendencia F1 tienen una mezcla de escamas azules y rojas. Determine, inciso A, el genotipo de los parentales y de los descendientes de la F1. Inciso B, pues explique de qué tipo de herencia se trata. Proporciones genotípicas y fenotípicas de la F2 que resultan pues al cruzar dos descendientes de la F1. Bueno, acá vamos a cambiar un poco la codificación o terminología de cómo vamos a representar. Si nos recordamos anteriormente, para un carácter pues asignábamos una letra y para los alelos pues la diferenciábamos, ¿verdad? Para el dominante utilizábamos la letra mayúscula y para el recesivo la letra minúscula. Acá si les indico que los dos van a creen que deberíamos de usar la terminología o los códigos, la codificación de forma correcta. ¿Creen que debemos mezclar mayúsculas y minúsculas? ¿O solo mayúsculas?
Ok. Sí, vamos a usar solo mayúsculas, pero va a haber una diferenciación. Va a haber una diferenciación que no es nada difícil, pero sí vamos a practicar, nos vayamos acostumbrando. Entonces, como los dos son dominantes, vamos a utilizar letras mayúsculas, ¿sí? Lo que va a cambiar o lo que los va a diferenciar es que ahora vamos a utilizar índices, ¿sí? O los numéricos serían exponentes, ¿sí? Entonces vamos a utilizar superíndices o subíndices, cualquiera de las dos maneras que va a estar correcto. Bien, creo que ya se va a cerrar la sesión. Entonces, regresamos nuevamente para que ya resolvamos este ejemplo. Un carácter que es el de las escamas. Y tenemos Josué, por favor, escamas azules y escamas rojas. Entonces les indicaba acá que para poder codificar o la forma de representar los alelos, vamos a tener acá una pues, pequeña variación respecto a lo que hemos venido realizando anteriormente. Acá son dominantes, entonces vamos a estar utilizando letras mayúsculas, ¿sí? Letras mayúsculas, lo que nos va a diferenciar cada uno superíndices o exponentes. Si estuviéramos hablando, pues numéricamente sería un exponente, ¿verdad? Cuando hablemos de literales, pues va a ser un superíndice si lo colocamos pues en la parte de arriba de la literal o un subíndice si lo abajo, ¿verdad? Eso es lo que va a ir cambiando acá. Y también pues ya algunos aspectos del fenotipo y genotipo en cuanto a las proporciones que anteriormente hemos visto. Bueno, entonces vamos a resolverlo acá y vamos a ir determinando las proporciones. Ok, bueno, lo que les indicaba es lo siguiente. Ahorita vamos a iniciar a resolverlo. Lo que va a suceder, voy a usar hoy la pizarra de verla bien en todas las pantallas, los que están en salones y los que tienen su dispositivo también. Sí. Se observa ahí. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a ir mejor desarrollándolo acá para que veamos pues, en la misma sintonía todos. Vamos a tener ¿cuál es la característica que vamos a evaluar? La coloración de las escamas, ¿verdad? Entonces vamos a vamos a utilizar la letra E o cualquier letra que ya tenemos lo siguiente. Para el carácter de escamas tenemos dos colores. Tenemos que la hembra va a tener escamas color rojo y el pez, el macho, va a tener escamas color azul. Entonces lo que vamos a realizar para poder diferenciar es lo siguiente, ¿sí? Entonces nuestro carácter va a ser escamas como tal. Lo que vamos a hacer ahorita es colocarle ¿sí? O un exponente a donde expresemos tanto el color de escamas rojas como el color de escamas azules. Entonces, en muchos textos que hablan de codominancia, vamos a encontrar, y de hecho en varios ejemplos que vamos a hacer, superíndices, y acá lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a tener acá nuestro cruce, ¿sí? Entonces vamos a realizar lo siguiente.
característica el color de escamas, pero tenemos pues dos diferentes, ¿verdad? Entonces, para realizar nuestro cruce, pues aquí yo voy a estar utilizando la letra E para hacer referencia a las escamas, pero recordemos que podemos utilizar pues cualquier letra para indicar el alelo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a utilizar solo mayúsculas? Porque en la codominancia los dos alelos son dominantes. Acá no vamos a tener un alelo recesivo como tal, porque en este tipo de herencia los dos se expresan al mismo tiempo, ¿sí? No hay ninguno que enmascare al otro como tal. Entonces, lo que voy a hacer de diferente es lo siguiente. Tengo que la hembra tiene escamas rojas y el macho escamas azules, entonces voy a colocar acá la letra R como subíndice o exponente, también como lo queramos llamar, y la letra A para indicar la coloración de escamas azules, ¿sí? Entonces vamos a realizar este cruce. Esto es lo diferente conforme a lo que hemos venido trabajando. ¿Se comprende? Ahora vamos a cambiar pues un poco la forma en codominancia, la forma en la que vamos a representar los alelos. Entonces, utilizo letras mayúsculas porque los dos alelos son dominantes y para ir diferenciando cada uno o separándolos, ya voy a colocar superíndices o subíndices. También lo haré acá en la parte inferior. ¿Sí queda claro? ¿Sí se comprende? Esto es como lo diferente realmente a lo que hemos venido trabajando. ¿Alguna duda? Por el momento pues solo expresé tener lo que se nos indica, ¿verdad? Bueno, entonces para el inciso A nos preguntan genotipo de los parentales y de los descendientes. Entonces, de la F1, ¿verdad? Entonces vamos a obtener la F1. Entonces, ¿qué realizamos? Bueno, realicemos el Ingeniera, cruce. disculpe, me parece que ahí está al revés. Vamos a ver. Para la hembra son escamas azules y para el macho escamas. De acuerdo. Bien, gracias. Gracias. Bueno, entonces cambiamos esta parte, ¿verdad? Bien, entonces, esta forma, ahí sí está correcto. Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Bien, entonces realicemos el cruce. ¿Cómo nos quedaría? La F1. Obtengamos ahorita el primer inciso, genotipo de los parentales y de los descendientes de la F1. A ver, entonces, ¿cómo nos quedarían los descendientes de la F1? Bueno, si realizo este cruce, es lo mismo, digamos, solo que la diferencia es que ahorita estoy colocando, pues, los alelos con superíndice, ¿sí? Pues, ¿cuál va a ser el resultado? Si cruzo un pez macho que tiene escamas rojas con un pez hembra que tiene escamas azules, ¿qué obtendríamos? ¿Cómo serían los peces? ¿Solo rojos, solo azules o una mezcla? Ok, una mezcla, ¿alguien más? Entonces, el resultado acá va a ser el siguiente. Voy a obtener un pez que va a tener escamas rojas, pero también va a tener
escamas azules, ¿sí? Esta sería la de en la F1. Como indica Carlos, un pez que va a tener pues una parte azul y una parte roja, ¿verdad? O si cambiáramos un poco el color. mm, Buscando a Nemo, ¿todos vieron ya la película? Bueno, tal vez no es de sus tiempos, creo que es más de mis tiempos, ¿verdad? Em, Buscando a Nemo, si recordamos ese pez, pues tenía dos colores. ¿Cuáles eran? Anaranjado y blanco. Sí, tenía una coloración naranja y blanco, ¿verdad? Tomemos eso de referencia. Bien, entonces acá en la F1 vamos a obtener un pez que va a tener una mezcla de escamas rojas y azules al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál sería la respuesta para el inciso A? Nos pregunta el fenotipo de los parentales y de los descendientes. En los parentales, ¿cuál vamos a tener? Esto, ¿sí? Estos serían los parentales en el genotipo y en el fenotipo, perdón, y el genotipo de la F1, o es este de acá, ¿sí? ¿Dudas con el primer inciso? Lo diferente, como les indico, es la forma en la que vamos a presentar los alelos, ¿sí? Que acá vamos a estar utilizando exponentes o superíndices, como los queramos interpretar. También pueden ser subíndices, en algunos textos aparece acá abajito. Bien, veamos el otro inciso. De acuerdo al que obtuvimos ya en F1. ¿Será una codominancia, una dominancia completa o una dominancia intermedia? Que son ahorita ya los tres tipos de herencia que vamos tratando. Ah, ok, ahorita les digo cuál es el genotipo. Acá les pregunto en el primer inciso, o sea, el inciso A, genotipo de los parentales, es lo que está en el primer recuadro, o es el que está en el segundo recuadro. En genotipo, o sea, hablando del genotipo como tal. Serían los dos recuadros, el genotipo. El primero de los parentales, de los padres, y el segundo de la descendencia. A ver, tipo de herencia y por qué. ¿Cuál sería? Codominancia, porque tiene dos alelos dominantes y se expresan simultáneamente. Entonces, tipo de herencia es codominancia. ¿Por qué? Ya lo indicó su compañero. Porque también podríamos indicar, ¿verdad? Porque la descendencia en la primera generación filial o la descendencia es un pez o son individuos con escamas tanto rojas como azules, ¿sí? Este tipo de herencia es una codominancia. Genotipo, creo que aún lo siguen preguntando. Genotipo es lo que tenemos acá en el recuadro, ¿sí? El recuadro de arriba es el genotipo de los padres y el que está abajo, el segundo recuadro, el genotipo de los descendientes. Bueno, me confirman si se observa la pizarra, ¿sí? Lo que está en los recuadros es el genotipo, ¿sí? Lo que está acá en los recuadros. El inciso B, la respuesta es codominancia, ya
Rodolfo indicó por qué. Y para justificar, pues también ya cada quien puede ir pues escribiéndolo de diferentes formas. Bueno, acá en tipo de herencia es una codominancia. A ver, podemos avanzar al siguiente inciso. Bueno, ahora el inciso C, si no hay dudas, lo vamos a plantear. Y dice así, indique las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F2 resultante del cruce de dos individuos. Bien, entonces ahora vamos a partir de la F1. ¿Sí? Entonces vamos a cruzar dos individuos con este mismo genotipo para obtener la F2. Entonces acá en la F2 ya podemos hacer un cuadrito Bonnet, si lo desean, o si no si obtienen pues también de otra forma las proporciones y está correcto, no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, veamos acá. Entonces ahora voy a cruzar dos individuos de la F1, ¿sí? Entonces prácticamente lo mismo que hemos venido trabajando, solo que tenemos una forma ahorita diferente de ir expresando los telos, ¿sí? Entonces vamos a usar letras mayúsculas. Los dos alelos son dominantes, ¿sí? Acá no tenemos alelos recesivos, sino que los dos dominan porque los dos se expresan a la vez. Pues ahora crucemos dos individuos de la F1. Entonces podemos realizar un cuadrito de Punnett como tal, para que sea un poco más sencillo. El resultado. A ver, acá alguien ya indicó las proporciones, 1, 2, 1. Nos va quedando a todos 1, 2, 1. ¿Sí? Ok, ok, gracias. Bueno, no sé quién es Vaya porque no tiene su nombre. Eh, bueno, las proporciones 1, 2, 1, ¿sí? Tanto en el genotipo como en el fenotipo. O de la siguiente manera, vamos a tener el 25%, 50 y 25, ¿sí? Dependiendo cómo lo queramos expresar. Entonces tendríamos que 25% de la descendencia tendría escamas rojas, 5% azules y rojas y un 25% escamas azules. ¿Sí? ¿Nos quedó de esa manera? De acuerdo. Bien, entonces yo creo que ya estamos en el otro para que ya lo tengamos de referencia. Aquí sí ya les coloco directamente cómo ir expresando un ejemplo aplicado a bovinos. El carácter es el color del pelo, ¿sí? O el pelaje.
Dice así, los colores de pelaje de una determinada raza de ganado se deben a un par de alelos codominantes. El rojo está determinado por el róano, que es una mezcla de color rojo y blanco, por este otro genotipo, y el blanco por este otro genotipo. Entonces, si se realiza el cruce de dos individuos de color róano, la proporción genotípica y fenotípica que se espera en la descendencia. Ok, entonces, por favor, tomemos o lo copian y ya lo vemos el día martes.